Que el eterno Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nuevamente vamos a estar continuando con la enseñanza que está en desarrollo, la cual es el fruto del Espíritu. Y en temas anteriores ya hemos hablado básicamente de lo importante que es el fruto del Espíritu, primeramente para el Dios eterno, y luego lo importante que es el fruto para usted y para mí. Recordemos que no es lo mismo tener el fruto y tener el don. El don es una cosa, es una manifestación completa del poder del Espíritu Santo a través de los hombres. Pero el fruto es la misma esencia y vida y carácter de Dios a través de nosotros. El hecho de que una persona tenga dones, como vimos en temas anteriores, el hecho que tenga dones no significa que podamos marcar o recalcar o exaltar en aquellas personas su espiritualidad. La espiritualidad, para mí, logro entender y comprender que la espiritualidad de una persona se va a caracterizar precisamente por la manifestación del fruto del Espíritu. Y a partir de este momento quiero ya irme introduciendo al respecto de lo que es el fruto del Espíritu. Y el primero que vamos a ver, basándonos en la mención de las manifestaciones del fruto, según Pablo en el capítulo 5, verso 20, que el fruto del Espíritu, y menciona primeramente el fruto del amor o la característica del amor. Más sin embargo, entiendo de que hay muchas personas que tienen una opinión respecto de lo que es el amor. He podido alcanzar, escuchar, tener la oportunidad de escuchar a algunos profundizar en el tema y otros tan solo de forma superficial respecto de lo que es el amor. Y en esta oportunidad, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero que usted tenga de un modo o de otro también una base fundamental, aunque probablemente, como lo digo, ya usted esté escuchando a otros ministros o maestros hablar al respecto de lo que son, el fruto del Espíritu. Y en esta oportunidad, pues tal vez el eterno Dios también a través de mi persona le pueda llegar a impartir una gran verdad. Yo en esta oportunidad quiero, como el Espíritu de Dios me ha permitido ir haciéndolo poco a poco, introduciéndome en el lenguaje hebreo, donde para mí es el lenguaje y la escritura original con que las sagradas escrituras fueron escritas y reveladas de antemano para los hombres. La verdad es que para mí he logrado encontrar grandes tesoros que puedo decir estaban muy escondidos, pero el Eterno en su gracia poco a poco me ha permitido ir descubriendo. Existe una palabra aplicada en varios contextos del Antiguo Testamento, para algunos, donde podemos ver que esa palabra hebrea es aplicada en algunos contextos para referirse hacia el amor al Padre y el amor hacia los hombres, o el amor al prójimo, o amor a la familia. Y quiero compartirlo rápidamente con ustedes. Voy a mencionar el versículo, voy a leer el versículo y así avanzo rápidamente con el tema, porque realmente del fruto del amor precisamente tenemos muchísimas cosas que decir. De hecho, de igual manera, así como hemos venido desglosando o introduciéndonos en el tema del fruto del Espíritu, hablando de lo importante que ha sido y es el fruto para el Padre, quiero decirles también que así trabajaremos al respecto del fruto del amor. Inicio con el primer versículo, Deuteronomio capítulo 4, verso 37. Voy a hacer un realce en la expresión donde aparece la palabra amor y luego se las voy a compartir en el hebreo.
La palabra en este contexto dice así: y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Si se dieron cuenta, la palabra ahí dice, por cuanto Él amó. La palabra, mis amados hermanos, en el hebreo aplicada aquí es la palabra ahava. Y nótese que esta palabra dice, Él amó a tus padres. O sea, ahava a tus padres. Él amó a tus padres. Veámoslo en otro contexto. La misma palabra, la palabra ahava, pero aplicado de otra manera. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Aquí es el amor del hombre para con Dios. Anteriormente lo que vimos fue el amor de Dios para con el hombre. Aquí lo vamos a ver de forma invertida. Dice entonces Deuteronomio capítulo 6, verso 5, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Entonces dice, y amarás. Entonces ahí la palabra hebrea aplicada fue yahava. Es la palabra, la raíz correcta en ese contexto. Otro pasaje bíblico que vamos a ver es Génesis capítulo 24, verso 67. Y dice el contexto, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, en otras palabras, ahava, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ese es el amor de pareja, o aplicado hacia la pareja. El próximo que vamos a ver es el amor al prójimo. En Levítico 19, verso 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Ahí aplicaron nuevamente la palabra ahava en ese contexto. Esto es amor al prójimo. El siguiente es el amor hacia la amistad. En Primera de Samuel capítulo 18, verso 1. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esto es, en otras ocasiones he podido escuchar a personas que han malinterpretado este contexto. Aquí está hablando de el amor de amigos, o sea, de amistad. Como les dije hace un momento, algunos lo han malinterpretado y luego vamos a entender realmente de acuerdo a la traducción correcta de esta palabra para que podamos comprender lo que realmente se quiso decir en ese contexto. El siguiente ejemplo que vamos a ver de la aplicación de la palabra ahava o amor en el hebreo, este es el amor de padres a hijos. Y en Génesis capítulo 25, verso 28, se lee y dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Se dan cuenta? O sea, logramos ver la aplicación de la palabra ahava en el contexto del amor del padre hacia los hombres, del amor de los hombres hacia el padre, del amor de pareja, del amor de padres a hijos, del amor hacia el prójimo. Varios contextos logramos ver. Y es que esta palabra aplicada, como les estoy tratando de compartir, es la palabra hebrea ahava. Y quiero compartirles que en el hebreo toda palabra tiene una raíz, una base en la que existe una verdad y un mensaje al respecto de cada palabra. Y la raíz de la palabra ahava, compuesta tan solo de dos letras, porque en el hebreo las palabras son compuestas de letras consonantes, las vocales no existían
hace un tiempo. En el hebreo moderno se logró meter de un modo o de otro las vocales, pero en el hebreo original, en el hebreo antiguo, en el hebreo paleo, no existían las vocales, tan solo eran consonantes. Y vuelvo, repito, recalco y subrayo, la raíz base fundamental en la que se entiende el mensaje de la palabra ahava, su composición, vuelvo, repito, recalco y subrayo, de dos letras, quería decir o se entiende por dar. O sea, la raíz de esa palabra ahava es dar. Y la tercera letra que la modifica da una mayor fuerza a la idea y al mensaje o a la acción de la aplicación de esta palabra. Entonces, al componer la palabra, lo que quiere decir la palabra ahava es yo doy. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Sí, la palabra ahava en la mentalidad hebrea significa yo doy, lo que se traduce por amor. Y es que para los antiguos del Señor, el amor no se podía divorciar de la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente nosotros decimos amar, este amor siempre será una fuerza en nuestro interior para trabajar, para accionar. El amor no es pasivo, siempre es activo. Perdón. Y es que entendamos algo. Si yo les pregunto a ustedes qué es lo opuesto al amor, yo voy a responder lo que generalmente la gente responde. Lo opuesto al amor es el odio. Pues yo quiero compartirles, mis amados hermanos, que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Qué sucede cuando una persona ha perdido ese amor por su cónyuge, por su amigo que se llevaba muy bien por muchos años? Algunos de ellos se conocen desde la niñez. Cuando ese amor se va acabando, se hace uno indiferente. No responde mensajes, no atiende llamadas, se hace de la vista gorda o ciega, no sé, como lo dirán en algunos países, hasta donde el Señor nos permita llegar. La cuestión es que empezamos a ignorar y a menospreciar a aquella persona que decíamos en algún momento nosotros amar. Hay otra idea también que se puede entender al respecto de la palabra ahava en la mentalidad hebrea, y es que esta palabra de forma verbal implicaba o significa proveer, proteger y dar. ¿Me siguen? Entonces significa, o puedo entender que cuando una persona realmente tiene amor, esa persona está dispuesta a cubrir, a proteger a la persona a la que uno dice amar. El padre hacia los hijos o la madre hacia los hijos, puede hacer a veces hasta viceversa. Una buena relación de amistad nos puede llevar a eso. Es importante que entendamos que es imposible enamorarnos o decir amar y luego con nuestras acciones estamos haciendo todo lo que es opuesto y contrario a lo que realmente se puede entender que es el amor verdadero o el amor genuino. Ahora, quiero compartirles la mentalidad griega al respecto de lo que es el amor. El amor en la mentalidad griega se puede entender de 4 diferentes. Le acabo de compartir que la palabra amor en el hebreo usaron para referirse del amor del Padre hacia los hombres, del amor de los hombres hacia el Padre, del amor del Padre hacia los hijos, del amor entre amigos.
una sola palabra para referirse a eso y implicaba el darse en servicio y entregarse por amor a la otra persona. En la mentalidad griega hay 4 palabras que manifiestan una forma de amor con una limitancia. No sé si me logré dar a entender. Sígame por favor para que podamos ver esta observación en la mentalidad griega. Y es que existe aquella forma de amor fileo. Y este amor fileo se aplica o se entiende que está basado en la amistad, pero con una limitancia. ¿Cuál es esa? Resulta que va a haber amor entre amigos siempre y cuando no aparezca nada de discordias o de indiferencias. Llámese a veces pensamientos o acciones. O sea, si el amigo me aprueba tal cosa, seguirá siendo mi amigo, pero si no me aprueba, a esa persona no la puedo tomar en cuenta. Deja de ser mi amigo. Si me pasa por encima de algo que yo le he dicho no haga, puedo ser que yo corte esa relación. ¿Me sigue? O sea, la amistad, ese tipo de amor está limitado. Si pido prestado y no me presta, dejaste de ser mi amigo. Y sucede muchas veces que después de pedir prestado, el que pidió prestado se hace loco y no paga. Y piensa y dice, es que es mi amigo, me lo va a pasar por alto, no me va a cobrar. Pero cuando el amigo necesita la plata, recuperar su dinero que le prestó a aquel todavía que en algún momento de su vida abrió su boca para decir, yo te lo pagaré en tal fecha, en tal periodo de tiempo, y pasa el tiempo y como decimos aquí los ticos, se hicieron los locos, ¿verdad? Sucede con algunas personas incluso que para no pagar hasta se cambian de domicilio para quedar como quien dicen perdiditicos, que nadie los encuentre. Bueno, ese amor es el amor fileo. Deja de ser cuando las cosas empeoran en la amistad. Luego está el otro amor, el amor griego que se conoce por el amor estilgo. Este es el amor familiar, que también tiene unas limitancias. ¿Cuáles son? Que mientras papá no me maltrate, será mi papá. Pero cuando mi papá me maltrate, a ese sí puedo, a sus espaldas o de frente, le digo hasta de lo que se va a morir. ¿Alguien me sigue? Hay otros que piensan y dicen al respecto cuando se les pregunta, ¿usted ama a su papá? Ah, sí, yo amo a mi papá. ¿Y por qué lo amas? De ahí, es mi papá. Otro dirá, tengo que amar a mi mamá porque ya es la que me parió, la que me dio a luz. Entonces tengo que amarla. Pero que me cae mal mi mamá, sí, mi mamá es una metiche. Hay personas que se expresan de esa forma. Y resulta que ese amor se llega también a perder. Sobre todo cuando mamá o papá, o hablemoslo al revés también, cuando los hijos son desobedientes y testarudos, hay padres que han llegado a expresarse y a considerar a sus hijos o hijas completamente muertos para ellos por causa de la misma rebeldía y la desobediencia de sus hijos. Entonces ese amor no es amor. ¿Por qué? Porque está condicionado. Ese amor se pierde cuando aparece o resplandece la desobediencia y la rebeldía. Está el otro amor también en la palabra griega, que es la palabra eros, amor eros. Este amor se entiende por el amor sexual, íntimo y físico que existe entre pareja. Y esto también tiene una limitancia. ¿Por qué? Porque será amor mientras él o ella me traten bien.
Pero cuando me empieza a tratar mal, me empieza a ofender, me empieza a herir, ese amor poco a poco va desapareciendo. Ustedes han escuchado ese tipo de personas que llegan y dicen, me mató. Me mató poco a poco el amor que yo sentía por ella. O la mujer dirá, me mató, ese acabó con el amor que yo le tenía. Antes yo daba todo por ese hombre, diría alguna mujer, pero ahora no doy ni un 5, se expresan a veces. Ese amor también está limitado, como les digo. ¿Por qué? Porque mientras las cosas estén bien, todo irá bien. Pero cuando las cosas están mal, mis amados hermanos, dejó de existir el amor. La cuarta forma de amor expresado en la mentalidad griega es el que yo sé que algunos de ustedes ya lo han escuchado, es el amor ágape. El amor que conocemos y entendemos que es el amor incondicional y desinteresado. Ese amor no tiene condiciones, valga la redundancia. Ese amor se supone que es el amor que recibimos del Dios Padre, que no nos exige nada en teoría, para algunos. Que es un amor que siempre va a estar ahí. Si estamos apartados, la gente aplica y no está mal. De la forma correcta, no está mal. La gente tiende a aplicar la parábola o la historia del hijo pródigo para hablar precisamente de este amor del Padre. ¿Me siguen? De ese amor que siempre va a estar ahí. El hijo pródigo fue e hizo, gastó, malgastó todo lo que tenía. Y cuando ya no tenía nada para aún alimentarse, decidió regresar a casa del padre. Y conocemos la historia que el padre a la distancia corrió y lo abrazó, y lo recibió y lo vistió, y le dio anillo y lo posicionó e hizo fiesta. ¿Ok? Ese amor es el amor, vuelvo y repito, recalco y subrayo, que todo el mundo enseña y aplica. Y sin embargo, a pesar de que hay quienes han tratado de hablar del tema al respecto, yo he logrado entender que muchos aún así les ha costado, o sea, la congregación les ha costado lograr entender cuál es la forma correcta en la que debemos de manifestar tal amor. No hemos logrado entender cómo funciona ese amor incondicional y desinteresado. Pero a como vamos metiéndonos más y más, como les digo, es un tema que lo voy a llevar, no sé si 2 o 3 veces más, o 4 veces más, o 5 veces más, a profundidad, para que logremos tener una buena y una excelente comprensión al respecto de lo que realmente es el amor genuino, el amor verdadero, el amor que usted y yo debemos de demostrar no solamente para con el Padre, sino también para con el prójimo. Pues tenemos muchos pasajes bíblicos donde se nos exhorta y se nos llama a amarnos los unos a los otros. El amor es un acto electivo de cada individuo. Eso es algo que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque el Eterno decidió y eligió y se determinó a amarnos a nosotros con tantos defectos y pecados. Así de igual manera nosotros tenemos que aprender a desarrollar ese amor, aunque tenemos un sinfín de cosas que poder marcar y señalar al respecto de mamá, de papá, de mi hermano, de mi hermana, de mi tío, de mi tía, de mi primo, de mi prima, del vecino, de la vecina, del perro, del gato, del caballo, del carro. ¿Me siguen? Podemos señalar un sinfín de cosas, de defectos, de errores, de ofensas, de heridas, de maltratos, de abandonos. Y yo le puedo creer, yo lo entiendo, yo lo he visto, e incluso algunas de ellas yo las he vivido, pero aún así debemos de amar, sin esperar a veces nada a cambio, ni siquiera una respuesta agradable y perfecta para mí mismo.
¿Por qué? Poco a poco lo vamos a entender. El amor no busca lo suyo. En el libro de Juan capítulo 3, verso 16, ahí tenemos un contexto que nos habla de la determinación y elección de Dios para amarnos. Juan 3:16, todos lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo voy a leer en este momento en la versión Kadosh. Y dice así: porque Jehová amó, Ahava, amó. Ya saben, ¿se acuerdan lo que significaba la palabra Ahava? Originalmente en la mentalidad hebrea, se dio, se entregó, se rindió, se sacrificó. Bueno, entonces, de tal manera, o sea, porque Jehová amó, se entregó tanto por el mundo que dio a su único e incomparable Hijo para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna. He ahí la palabra Ahava. Debemos de entender que amar es un mandamiento. En Juan capítulo 15, verso 12, las escrituras o el maestro nos dejó una gran enseñanza y dijo: este es mi mandamiento. Oiga, marque, subraye y recalque: mi mandamiento. Que ustedes permanezcan amándose el uno al otro. Estoy leyendo la versión Kadosh. Tal como yo les he amado. También marque y subraye eso. Voy a leerlo nuevamente en la versión Kadosh. Este es mi mandamiento: que ustedes permanezcan amándose el uno al otro como yo les he amado a ustedes. Yo quisiera hacerles una pregunta al respecto tomado de este verso. ¿Se dieron cuenta que es un mandamiento, verdad? Pero también se dieron cuenta que cuando él dice ámense, dice terminando como yo les he amado. Yo quiero hacerle una pregunta, mi amado hermano y mi amada hermana, a usted que me puede estar viendo o siguiendo en el hilo de la enseñanza. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Usted sabe, ha logrado entender, ha meditado, ha profundizado cuál ha sido la forma en la que el Eterno nos ha amado. Le dejo ese espacio, ese silencio para que usted medite. Él nos mira hoy por hoy sin defecto. Él nos mira hoy por hoy sin mancha. Hoy nos mira sin rencores, sin resentimientos. Y le digo una cosa. Yo me he puesto a pensar al respecto de esto. Verdaderamente nosotros, todos los seres humanos, habiendo sido partícipes de pecado, ¿sabes qué? No merecemos tanto amor, ni tanta misericordia, ni tanta perdón. Eso, pensando de una forma o de otra, con esta mentalidad que cada día vamos quebrantando cuando la palabra se nos va revelando. Pero en ese quebrantamiento, nuestra mente humana vuela y dice: yo perdonar a fulano, yo perdonar a sutano, que me hizo esto, que me hizo lo otro, ¿sabes qué? El tal es digno de muerte y de destrucción. Hay personas que se han expresado de esa manera y de esa forma. Pues quiero decirle, mi amado hermano y mi amada hermana, recalcarle lo siguiente que dijo el maestro: un mandamiento nuevo os doy. Ya lo leí en la versión Kadosh, ahora lo digo como lo dice la Reina Valera. Un mandamiento nuevo os doy. Ahora, también le genero otra pregunta. ¿Y qué es un mandamiento? Un mandamiento es una orden, una comisión. Y cuando existe tal cosa, a nosotros nos toca obedecer a ese mandamiento. Para algunos es una ley. ¿Me están siguiendo? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, mi amado hermano, cuando se trata de amar, si logramos entender la mentalidad hebrea, amar significa el darme.
Y si entiendo que es un mandamiento, yo debo de hacerlo, ni siquiera porque siento, es simplemente un acto de obediencia. Porque sentir amor o esperar sentir algo entre nuestras emociones y sentimientos para lograr amar a fulano, sutano, que me ha hecho tanto mal, alguno podría decir que me desgració la vida, nunca vamos a amar, porque es necesario que entendamos que el amor no es un sentimiento, es una acción. El amor tiene que ver con trabajar, operar. El amor es un verbo, no un sentimiento, ni tampoco una emoción. No podemos jamás, nunca esperar que el Espíritu de Dios, como dicen algunos, nos toque para hacer. No. Si logramos entender cómo funciona realmente el amor, todos y cada uno de nosotros estuviéramos realmente teniendo tesoros en el reino de los cielos, al actuar de la forma que es correcta. Ahora, en Romanos capítulo 5, verso 15, quiero que usted me acompañe y voy a leerlo nuevamente de la versión Kadosh. Dice, Romanos capítulo 5, verso 15 dice: esta esperanza no nos abandona, porque el amor, el ahava de Jehová por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Ruach HaKodesh, esto es el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En otras palabras, mis amados hermanos, para ir cerrando este tiempo, y como le digo, no termino aquí, pero lo que veo en este contexto es que todos y cada uno de nosotros tenemos el fruto del amor en nuestro interior que nos fue dado por el Padre. Y siendo del Padre y logramos entender la forma en la que el Padre nos ama, así usted y yo que nos identificamos, y como yo lo expreso en algunas ocasiones, que nos hemos puesto la camiseta, demostremos el amor de la forma que corresponde, a amarnos los unos a los otros. Si tanto decimos amar a Dios, mis amados hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos diciendo que amamos a Dios pero aborreciendo a nuestros hermanos. Recordemos que aún Juan en una de sus cartas nos dice que aquel que aborrece a su hermano, ¿cómo pretende venir y decir que ama a Dios que no ve y no ama a su hermano que sí lo ve? Ahí parece que existe una incoherencia de lo que decimos con lo que hacemos. O sea, puedo decir yo amo a mi hermano, porque es mi hermano de la congregación. No, eso no es amor. Tengo que amarlo porque Dios dice que lo ame, pero cuando lo veo en necesidad, me hago el desentendido. Es necesario que tengamos realmente una buena comprensión de las cosas. Si no, mis amados hermanos, no estamos viviendo realmente como luz en medio de las tinieblas. Y como lo vengo diciendo en temas anteriores, este tema del fruto del Espíritu Santo es importante que lo logremos entender para poder aplicarlo y no fallemos en esto, para ser buenos representantes del reino de los cielos y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, porque al no hacerlo de la forma correcta hemos dejado un mal testimonio, y a razón del mal testimonio que muchos han dejado, mis amados hermanos, así hay muchos que han cerrado el corazón precisamente por aquellos que han sido malos representantes del reino de los cielos. Quiero dejarlo hasta aquí y quiero desearle que el eterno Dios le dé la sabiduría, el entendimiento, el consejo y la prudencia para que usted pueda en todos los ámbitos sociales, espirituales, usted pueda ser realmente un hombre y una mujer ejemplar para demostrar que realmente Dios está en su vida. Que el eterno Dios me les bendiga.